Buenas tardes, mi nombre es Evalúa Espinosa Morales y hoy les vengo a hablar sobre la película Oraciones por Bobby. En la película Oraciones por Bobby se presentaron muchas situaciones. Bobby era un muchacho que se vino a dar cuenta de que no le gustaban las niñas, sino más bien que le gustaban los niños, y él decidió contárselo a su hermano porque le tenía más confianza, porque al ver que su familia estaba compuesta por papá, mamá, entonces vio que estaba diferente, incluso hasta pensó que estaba cometiendo pecado porque siempre su familia le inculcó eso, de que las cosas diferentes a lo que de pronto manda Dios son pecado. Entonces eso a él eh, estuvo indeciso sobre contar su verdad, sobre contar su inclinación o sus gustos, porque sentía que lo iban a rechazar. Incluso cuando su mamá se enteró, precisamente lo rechazó porque ella no quería un hijo así, porque de igual forma pensaba de que eso era un pecado, de que Dios lo castigaba, que Dios lo iba a castigar, incluso hasta llegó a pensar que era una enfermedad o era una condición que algún día se le iba a pasar. Entonces esto llevó a muchas situaciones a Bobby que lastimosamente terminaron con su muerte. Sin embargo, después de su muerte fue que su mamá comprendió toda la situación y todo lo que pasaba, o todo lo que pasó su hijo, todo lo que pasaron las demás personas que se encuentran en esa situación. Eh, Aquí tenemos una serie de preguntas que voy a ir contestando basada en la película. ¿Qué aspectos culturales y políticos le llamaron la atención en la película y por qué? Dentro de los aspectos culturales que puedo señalar, como muestro en la imagen de la familia, donde está reunida la familia, donde están compartiendo, eso es un aspecto cultural que puedo destacar porque al comienzo de la película eso era lo que señalaban, de que la familia estaba conformada, como dije anteriormente, por papá, mamá e hijos. Eso lo inculcaba o se lo inculcó siempre la mamá de Bobby y la mamá o la abuelita de Bobby también, porque ella pensaba que las personas eh, homosexuales deberían ser incineradas porque para ella también eso era un pecado. Entonces, culturalmente fueron criados así, sobre una sola, como por un solo camino, de que el camino correcto era ese, de que debería ser solo mujer y hombre los que deberían ser familia, los que deberían ser pareja. Entonces, culturalmente, eso fue lo que ellos siempre quisieron inculcarle a sus hijos, de que ellos deberían, que los hombres tenían que casarse o hacer sus vidas con mujeres y que las mujeres tenían que hacer sus vidas con hombres. Política, en cuanto a lo político, lo que se vio en la película fue que se hizo un debate. Era un pueblo que tenía o sea, que todas las decisiones que se tomaban tenían que ir al ayuntamiento, ellos se reunían y tomaban la decisión. En este caso lo que estaban tomando era tomando por votaciones, era para identificar o para escoger un día en el que se pueda decir o proclamar el orgullo gay o el orgullo homosexual o bueno, donde podrían identificarse las personas que pertenecen al grupo LGBTI, que en estos momentos se llama LGBTIQ+. Entonces, eso fue lo que resalté de lo político, donde se hizo un debate, donde cada persona puso su punto de vista, los que estaban a favor, los que estaban en contra, sobre este día. Lastimosamente no se logró, lastimosamente ganó el contra, pero eso fue más que todo la visión política que se pudo dar dentro de esa película.
Otra de las preguntas es ¿cuáles son los principales desafíos presentados en la película frente a la orientación sexual, identidad de género y diversidad sexual y cómo se refleja en el contexto colombiano? Bueno, como mencioné al inicio, el principal desafío que enfrentó Bobby al enterarse o al comprender que su gusto no era por una mujer como se lo venían inculcando, sino por un hombre, siendo el hombre. Entonces el desafío que estuvo primero fue consigo mismo al saber o al querer enfrentar esa situación, porque él al comienzo intentó mirar mujeres, pero se dio cuenta que era en vano, que a él no le gustaban las mujeres, porque se dio cuenta que en su escuela o al nivel o donde él estuviera siempre le llamaba la atención los hombres. Entonces, el desafío que él sintió primero fue consigo mismo, después cuando ya por fin logró darse cuenta de que sí, perdón, que sí le gustaban los hombres, tuvo que afrontar, primero que todo le dijo a su hermano, como su compañero, como su amigo, y el hermano pues le comentó a su mamá y empezó el problema con su mamá porque, como dije anteriormente, una familia demasiado católica, una familia que estaba enfrascada por lo que según ellos o lo que ellos interpretaban de la Biblia era pecado. Entonces fue muy difícil afrontar la situación frente a su madre lo rechazó, por eso él tuvo tantos problemas psicológicos que lo llevaron a la muerte y era precisamente eso, que él pensaba que lo que estaba haciendo era mal y eso lo deprimió mucho, lo llevó a muchas situaciones extremas, quiso estar con hombres, estuvo con hombres, se enamoró, sin embargo eso no fue suficiente para las penas que estaba atravesando por el rechazo de su familia. Entonces eso fue muy duro para él afrontar esa situación. En ese tiempo, en esa época que se desarrolló esa situación, ser homosexual, ser diferente, era tachado, era para las personas muy católicas, era un pecado, entonces fue muy difícil afrontar esas situaciones en esa época. En cuanto al contexto colombiano, se puede decir que se vive la misma situación. Actualmente ya hay un poquito más de tolerancia hacia las personas que pertenecen a esa comunidad, ya un poquito más de tolerancia, ya existen eventos ya destinados a ellos, ya pueden participar en muchas cosas que antes no, que ellos a pulso se lo han ganado. Sigue la discriminación porque se puede decir que en Colombia discriminan mucho a las personas homosexuales, en especial acá en la costa. Los costeños son como muy varoniles, o los hombres tratan de ser como muy varoniles, muy correctos, se puede decir, con esa situación. Entonces, como cuando ven a un gay o una lesbiana o personas así diferentes, a veces tienden como a rechazarlos, como a humillarlos, como a hacerle bullying. Pero, sin embargo, poco a poco eso se ha ido tolerando. Como dije, ya ellos tienen su participación en muchas cosas, incluso están participando en reinado, participan en políticas, o sea, tienen una participación natural como todo colombiano, como toda persona normal, porque ellos son personas normales que tienen gustos e inclinaciones distintas, eso no lo hace anormal. Ellos son personas normales como todo el mundo, con sus derechos, y ellos lo han hecho valer por ser diferentes o por verse diferentes, porque hay unos que son los transgéneros, los transexuales, se ven diferentes a lo que normalmente o a lo que inicialmente eran ellos. Entonces, a veces hay personas que los miran mal, pero acá poco a poco ellos se han ido ganando su lugar y ya tienen una gran participación en todos los eventos y todas las acciones políticas que se hacen a nivel de Colombia. Ya tienen su lugar, ya tienen su participación y eso lo han logrado poco a poco, con mucho esfuerzo. Entonces, eh, eso también fue lo que se logró o que se mostró casi al finalizar de la película de Oraciones por Bobby,
donde la mamá logró con un grupo de personas salir a las calles y promulgar todas que esas personas existen y que la diversidad existe. Entonces, para luchar por sus derechos, para luchar por ellos, porque como dije, son personas, merecen respeto, merecen cariño, merecen el amor y ellos han luchado por ganarse su lugar. Para finalizar, ¿cuáles son los principales retos que se enfrenta el docente al hablar de la diversidad sexual en los entornos educativos? Bueno, existen situaciones difíciles para los docentes. Bueno, hoy en día, como dije, ya se está viendo o ya se está tolerando, bueno, tolerando no, ya se está aceptando que la diversidad existe, porque la diversidad siempre ha existido, todos somos bajo la mano de Dios, todos somos iguales porque somos creados por un mismo Dios a su imagen y semejanza, pero tenemos diferencias, unos son hombres, otros somos mujeres. Sin embargo, todos pensamos distinto, todos en cada cabeza es un mundo. Así pasa con las personas que pertenecen a otro tipo que tienen otro tipo de orientación sexual. Ellos también son personas como nosotros, son seres vivos como nosotros, piensan diferentes como nosotros porque no todos pensamos igual. En cuanto a los retos que enfrenta el docente, es muy difícil dependiendo el tipo de curso que tenga, porque de igual forma esta es una temática que se debe tratar en todos los cursos, porque como dije, las personas están por todos lados. Entonces es muy difícil ocultárselo a un niño o decirle a un niño, mira, ese niño o esa persona nació un niño y ahora es una niña. Entonces, desde niño o desde muy pequeños deben enseñarle que existen otras personas con otras orientaciones y enseñarle todo lo que eso implica. Entonces, es un reto bastante difícil para el docente porque dependiendo el nivel educativo en que se encuentre elaborando, así va a depender la circunstancia. Además, también eso va a depender de muchos factores como son las religiones, porque a veces en los colegios normalmente se encuentran personas que son de distintas religiones. Hay unas religiones que de verdad no aceptan a estas personas con esas condiciones, con esas orientaciones. Entonces es muy difícil tratar de como llevarlos por ese camino, porque un ejemplo, se pueden ofender o se pueden no tolerar ese tipo de temas y los alumnos pueden comentarle a sus papás, los papás pueden llevar al extremo porque estamos viviendo en una situación de que ahora los niños todo lo quieren, o sea, todo para lo que ellos crean que es una ofensa, enseguida quieren llamar a sus papás, enseguida quieren que los papás hagan algo, esto y lo otro. Entonces son situaciones difíciles que tiene que enfrentar el docente, tiene que tratar el tema de la manera más delicada posible, de la manera más sutil, para que todo el mundo entienda. La manera en que se quiere de esto es que todo el mundo comprenda que hay personas diversas, de que en este mundo está rodeado de mucha diversidad y que no todos somos iguales, de que no todos tenemos los mismos gustos y tratarlo de una manera de enseñarlo para que todo el mundo lo sepa, para que todo el mundo comprenda la situación, pero tratar de que no se lo lleven por el camino del mal, de que crean que el profesor les está enseñando de que se vayan por ese camino. Hay unos que les dicen desviados, no sé qué, o que se desvíen. No, la idea no es desviar, la idea no es meter cosas malas en la cabeza, la idea es decirle a ellos que son personas, que son distintas, que cada quien piensa diferente, que cada quien siente diferente, que cada quien tiene un gusto diferente y que tal que de pronto dentro del mismo salón se encuentren personas con ese gusto, con esas orientaciones. Entonces, al hablar de esos temas pueden darle valor también para que asuman lo que sienten y lo que ellos son. Entonces,
Es difícil por ¿qué reto se enfrenta el docente? El reto de la religión. La religión, sobre todo las relaciones que son distintas a las católicas, hay unas religiones que son muy fuertes, tienen rasgos muy fuertes que de pronto no permiten hablar de ese tipo de temas. Entonces es difícil afrontarlos, es difícil tocar ese tipo de temas, más que todo la religión y el nivel cultural. También a veces la cultura o donde tú te críes, dependiendo de la zona del país donde estés, hablando a nivel de Colombia, hay muchas culturas dentro de Colombia, hay unos indígenas, por lo menos yo soy de acá del Magdalena, tenemos indígenas en la sierra, también tenemos indígenas en La Guajira, entonces a veces ellos también tienen su propia cultura, a veces ellos tampoco aceptan a las personas diversas, aceptan que los hombres y las mujeres tienen diferentes orientaciones sexuales, entonces también esa temática con ellos puede ser un poco difícil. Pero como dije anteriormente, el docente tiene que hacer de una manera, tocar el tema, primero de manera sutil, de manera como tratar de introducir el tema poco a poco, no de un solo tajo, porque puede ser un choque bastante fuerte a nivel de cultura, a nivel de religión, a nivel de conocimiento, dependiendo el grado en el que esté dando su cátedra. Entonces, esos son los principales retos a los que el maestro se puede enfrentar, que los niños no acepten la temática o que su cultura, o también dependiendo en el enfoque del colegio, porque hay docentes o hay colegios que también tienen su enfoque católico, su enfoque de otras religiones, de otras cosas, entonces también eso hay que mirarlo desde diferentes puntos de vista. De todos modos, como dije, es algo que se ve, que se vive, que se siente en todo el sentido de la persona, porque uno sale y se encuentra con personas diversas, con personas con otras orientaciones, con hombres heterosexuales, con homosexuales, con lesbianas, o sea, uno se encuentra cada día con esas personas y uno no tiene por qué hacerla menos, son personas como nosotros. Entonces, los niños, los jóvenes también deben enfrentar esa situación. Y es muy bueno de que ellos tengan conocimiento de que ellos no son diferentes, de que ellos no son de otro planeta, que ellos son de este planeta, que ellos nacieron así, que Dios los hizo así y que esa es su gusto, esa es su diversidad, eso es su orientación y que nadie tiene por qué ni agredirlos, ni hacerlos menos, porque son personas igual que sienten como nosotros. Entonces, es muy bueno tocar esos temas en el nivel de escuela, porque es algo que se vive día a día y es algo de que los niños, los jóvenes y los adultos deben enfrentar. Y deben enfrentar con todo porque es algo que se vive, bueno, que se ha vivido desde muchos años, porque tampoco se puede decir que eso es actual, eso es de muchos años, sino que antes las cosas eran muchísimo más duras, los castigos eran mucho más fuertes para ese tipo de personas, entonces ellos ahora es que han podido salir a la luz, han podido disfrutar de su orientación, de su sexualidad libremente, sin ninguna oposición. Mira que ha habido matrimonios entre mujeres, matrimonios entre hombres, incluso hay países que ya esas parejas pueden adoptar, incluso hay parejas de esas que salen embarazadas. Entonces, es algo que todos debemos aceptar porque es que son humanos. No hay por qué diferenciarlos, no hay por qué despreciarlos, no hay por qué hacerle bullying, no hay por qué maltratarlos. Son humanos como nosotros, merecen los mismos derechos, merecen el mismo respeto que todas las personas merecen. Entonces es muy bueno que en las escuelas se implemente eso, pero poco a poco, para no herir ningún tipo de susceptibilidades y para ir que todo el mundo sepa
o que entienda que son personas y que tarde o temprano nos vamos a enfrentar, porque es que nadie está excepto de que de pronto en su familia también existe ese tipo de personas y a nosotros no nos va a gustar que de pronto nuestro familiar lo vayan a ofender o lo vayan a golpear o lo vayan a hacer algo o lo vayan a despreciar por su condición o por su orientación. Entonces es buena que en las escuelas se implemente esto, pero poco a poco, para no entrar en controversia de pronto con algún tipo de religión o algún tipo de cultura que pueda estar afectando eso. No siendo más, muchísimas gracias. La película fue muy buena, fue muy bonita, a pesar de que el joven Bobby tomó la fatal decisión de quitarse la vida por todo esto, porque en la época en que él estaba era muy difícil ser gay, era muy difícil afrontar su sexualidad, era muy difícil, sobre todo porque no tuvo el apoyo de su mamá cuando más lo necesitaba, porque yo pienso que si de pronto él hubiera estado con su mamá lo hubiera apoyado, yo pienso que él no hubiera tomado esa decisión, porque lo que se vio en la película fue que él pensaba era en lo que le decía su mamá, en lo que hizo su mamá, que su mamá le recalcó que era un pecado, que esto y lo otro. Entonces, más que todo, le faltó fue apoyo de ella para no tomar esa decisión. Sin embargo, la depresión lo llevó a eso. Entonces, eh, lastimosamente la mamá se dio cuenta muy tarde, ya cuando no tenía a su hijo, pero sin embargo luchó por cumplir los sueños de su hijo y pues lo logró. Entonces, lo que tenemos que hacer es aceptar la realidad. En este mundo es diverso, todos somos diferentes, pero eso sí, todos somos hijos de Dios. Muchas gracias.